Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, a las 7:45 cambiemos de visión. Le he invitado a Gabriela Guerrero, quien es politóloga. Gabriela lidera un esfuerzo muy interesante desde el punto de vista del análisis político que se llama La Politeca. Ayer coincidimos y tuve la oportunidad de asistir a un panel, el Summit Constituyente, organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja, un esfuerzo de la academia para tratar de entender un poquito a qué nos enfrentamos el próximo domingo, con diversas visiones muy plurales. Sobre todo quiero saludar el esfuerzo y la iniciativa de Santiago Pérez, quien es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, que lideró el desarrollo de este Summit Constituyente. Y allí, entre otros, estuvo Gabriela Guerrero, que está acá con nosotros, sustentando su postura respecto de lo que se viene para el domingo. Gabriela, bienvenida, qué gusto. Buenos días, Gabriela. Buenos días, muchísimas gracias de verdad por la invitación, qué gusto poderles acompañar. Ayer yo le escuché atentamente durante ese primer panel, Gabriela, usted tratando de sustentar el por qué sí considera importante ir a un proceso constituyente y considera importante respaldar las preguntas del referéndum. Pero quiero empezar por el tema constituyente. ¿Por qué usted considera que hay que ir en cambio a un proceso constituyente? Siempre un proceso constituyente es una posibilidad de poder hacer un nuevo contrato social y es un ejercicio democrático. Tan democrático es que la Constitución propia da los elementos para poder entrar en ese proceso. El Ecuador ha pasado a lo largo del tiempo varias constituciones y creo que dentro de ese proceso ha tratado de hacer la construcción de esas estructuras sociales y necesidades propias del país. ¿Van a cambiar? ¿Vamos a seguir en procesos constituyentes? Probablemente sí. Pero de nuevo, es la oportunidad de como democracia y como sociedad volver tal vez a plantear cuáles van a ser nuestras reglas del juego. Ahí lo que yo voy, y creo que sí es importante, es la participación ciudadana, que es un poco lo que hablaba ayer. Pensemos que el contrato social es el reflejo de la sociedad. Si nosotros somos una sociedad súbdita, apartidista, apolítica, si es que no tenemos instituciones fuertes, probablemente el resultado constitucional va a ser un resultado que no es necesariamente lo que necesita el país. Entonces ahí va, digamos, siempre va a ser una oportunidad, una constituyente, siempre y cuando la ciudadanía esté involucrada dentro de ese proceso. Pero en ese mismo contexto, ¿cree usted posible que se pueda generar este contrato social tal y como está ahora mismo el Ecuador? Yo creo que sí. A ver, sí es verdad que ahora nuestro sistema de partidos está un poco fracturado, por así decirlo, y tal vez no bastante consolidado. Sí. Pero es más, yo creo que no hay sistema de partidos, o sea, que esto que tenemos es cualquier cosa menos sistema de partidos. Yo estoy de acuerdo en que tal vez ahorita estamos casi que en una suerte de bipartidismo. Sí, total. ¿Ya? Pero eso no significa que la sociedad civil no puede participar a través de otros espacios. Creo que lo que ha mencionado justamente usted, Fabricio, es sustancial. La academia tiene que participar. Tiene que haber vocerías que vayan, o sea, no esperemos que todo lo hagan los políticos, porque si no hay, ese es el problema. Estamos siendo una sociedad bastante parroquial, donde esperamos que sean las otras personas los que terminen haciendo el proceso que nos corresponde a nosotros. Si nos metemos a una constituyente, significa que la ciudadanía está cansada de la situación actual y que busca una estructuración, más bien una reestructuración, que actualmente el legislativo no nos lo está permitiendo. Entonces, más allá de que tengamos un bipartidismo, multipartidismo, etcétera, la sociedad civil sigue activa. Y esos son los espacios que nosotros tenemos que tener para poder pues resolver qué es lo que queremos poner en la nueva Constitución en caso de decirle que sí. Ahora, usted ha mencionado un término, también en este espacio, lo hizo ayer en esta conversación académica, contrato social. Yo tuve la oportunidad desde el periodismo de seguir la Asamblea Constitucional de Sangolquí en el año 97 y de seguir la Asamblea Constituyente de Montecristi. Eran unos momentos políticos distintos, o sea, la derivación de la Asamblea Constitucional de Sangolquí estuvo marcada por la cesación de Abdalá Bucaram, la consulta popular posterior que legitimó ese acto político del Congreso, la designación del presidente Fabián Alarcón como interino de la República. Nos preguntaron, por ejemplo, sobre la forma de elección. Esa fue la primera vez que nos pronunciamos sobre que queríamos votar no por listas, sino por personas en aquel momento. Nos preguntaron si queríamos que los políticos sigan metiendo
sus manos en la administración de justicia. Me acuerdo claramente, porque creo que hay que revisar la historia para entender qué pasó y cuál fue el antecedente. Había unos antecedentes y había una sensación de que había que generar algunos cambios normativos, y creo que eso fue lo que motivó la Asamblea Constitucional de Sangolquí. Luego tuvimos la de Montecristi, que la de Montecristi, bueno, se instala en un proceso constituyente. Yo sí creo que había ambiente constituyente en 2007, derivado de estos 10 años de inestabilidad política que teníamos, y hubo una suerte de contrato social. Puede gustar o no el producto final que salió de Montecristi, pero hubo estas particularidades. ¿Hay ambiente para un contrato social hoy? Porque yo sinceramente a priori no lo veo. O sea, no veo ambiente constituyente, no veo al país empoderado, no veo al país discutiendo a profundidad, si es que gana la consulta el presidente, de cómo ir a ese modelo de nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Y no veo ese ambiente de contrato social que usted señala, que es lo lógico y lo plausible, pero no veo ese escenario al momento, Gabriela. Yo sí lo veo, y probablemente porque lo he estado trabajando yo desde espacios. A ver, ¿qué es lo que sí pasa? Hoy en día estar dentro de la política no es algo tal vez muy bien visto, ¿no es cierto? Nadie se quiere empapar de la política, y ese hartazgo en la política también nos hace daño. Lo hemos estado haciendo, digamos, desde un espacio no público, pero se está haciendo, y se está haciendo en varios espacios, y se está haciendo desde varios espacios, no solo académicos, se está haciendo desde varios espacios empresariales. Entonces, la gente sí se está uniendo, y no solo digo estos grandes grupos tal vez hegemónicos dentro del país, sino en varios lugares. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie quiere ser la figura pública, y yo creo que ese es el gran problema, que hemos llegado al punto donde nadie quiere meterse a ser la figura política, porque luego, claro, te quemas dentro de la política y también se quema tu imagen pública. Además, tengamos en cuenta una cosa. Usted, Fabricio, mencionaba algo sustancial: las crisis que tenía el país para llegar al proceso constituyente. Hoy en día siempre hubo una crisis. Siempre antes. Hay una crisis. Sí, así es. Hoy en día también. Hoy la crisis se llama narcotráfico y inseguridad, y creo que eso es lo que apunta y ha sido el abanderamiento del gobierno para llegar a esta situación. Inclusive dentro de las preguntas que nos hace ahora de la consulta popular, que si bien algunas de ellas en referéndum sí tienen que ver con seguridad, pero otras también tienen que ver con temas que venden, justamente la crisis de partidos que estábamos conversando. Entonces, dentro de todo eso, creo que ha sido el abanderamiento para llegar a posicionar esta idea y que la ciudadanía empiece a trabajar. Pero les digo, lo que a mí me preocupa es que es un trabajo, ¿no es cierto?, por debajo de la mesa. No lo estamos haciendo por encima, porque nadie quiere vincularse en la política, nadie quiere ser esa persona. Precisamente por eso yo nuevamente le pregunto, porque claro, ese es el contexto actual, ¿verdad? De la gente, este hartazgo de la política. Por acá nos dicen incluso varios mensajes de cómo participar si el dueño del país, nos dice María Cristina, no permite que participen porque cuando no opinan lo mismo que él, no le gusta. Nos dicen, o sea, hay muchos respecto de ese cuestionamiento, y es también un poco el pensamiento, ¿no? Y no solo de quien ahora mismo está en el poder, sino también de quienes han hecho política por mucho tiempo. Es decir, yo como ciudadano, ¿qué voy a ir a hacer ahí si al final del día van a terminar eligiendo ellos? En ese contexto, nuevamente yo reitero, yo tampoco veo que haya este ambiente para tener un contrato social como lo es una asamblea constituyente, una constitución al final como resultado. Yo estoy completamente de acuerdo en que ahí lo que nos falla es la cultura política de participación. O sea, me encantaría poder decir que los ciudadanos se sienten empoderados y que van, por ejemplo, a las comisiones de la asamblea a presentar sus proyectos de ley, pero no utilizan esos espacios. Pensemos que si es que no entramos a un proceso constituyente, las reformas también se los hace a través del legislativo. O sea, no vayamos solamente a que si no llegamos a ser una constituyente las cosas se quedan ahí. Deberíamos eso aplicar, ¿no es cierto?, y empujar a que se hagan las reformas a través de la asamblea nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí también tienes espacios de participación ciudadana que no se ocupan. Primero, porque los hay y la gente no sabe cómo utilizarlos. Y segundo, tal vez porque tampoco quieren hacerlo, tampoco quieren estar en esos espacios de debate. Entonces, sí tenemos un problema mucho más grave que decidir si es que vamos a hacer este contrato social o no. El problema más grave es que no sabemos cómo participar dentro de la política, y hoy estamos en una decisión súper importante. Nos metemos en este proceso que, ojo, yo aquí sí creo que hay que recalcar dos cosas. El gobierno no es el que nos dice cuáles son las reglas del juego en ese sentido. Nos puede marcar la cancha, sí, pero los que crean son los representantes que nosotros elegimos en democracia. Pero va a depender de la mayoría. Usted sabe que en la política y en estos cuerpos colegiados, en las legislaturas, en los congresos, en las constituyentes, mandan las mayorías, ¿no? Mandan las mayorías, pero de nuevo, necesitamos ser una ciudadanía activa, porque tampoco podemos, a ver, si es que estamos viendo que algo no está bien dentro de la Asamblea Constituyente, no podemos levantar voces solamente cuando ya nos toque volver a votar. E incluso, si es que el proyecto sería un desastre de proyecto. Tenemos el referéndum ratificatorio. Así es. Entonces tendríamos
tendríamos que esperar asumo yo que esto se dará en finales de año 2026, ¿no es cierto?, entre octubre y diciembre, donde se le preguntará al ciudadano, oiga, ¿usted sí quiere que esta sea la nueva constitución o no? Para mí no es descabellado pensar incluso que si hay constituyente, un referéndum ratificatorio va a empatar con las seccionales del 2027. No es descabellado. Digo por los tiempos, haciendo un análisis de los tiempos, revisando el calendario, lo que se viene, el funcionamiento durante prácticamente todo el 2026 de la constituyente, yo creo que va a empatar con las seccionales, ¿no? O con las seccionales, o si es que gana la constituyente con la primera vuelta de las generales, porque además, si es que gana la constituyente, entramos en elecciones generales, tenemos que decidir cuál es el nuevo gobierno. No es que el presidente se queda. Es más, el presidente podría ganar la constituyente y no ser el presidente en el 2027. Pero usted cree que eso también va a depender del régimen de transición, ¿no? Así es. Que hable de elecciones anticipadas. ¿Usted cree que no van a perder la oportunidad de poner un régimen de transición para que vayamos anticipadamente a elecciones generales de todo? Voy a confiar en que no. Vamos a dejar eso en tela de duda todavía. A ver, puede ser una posibilidad, como puede ser que no. O sea, ahí sí, no sé si es que adelantarme tanto, porque es lo mismo que pensar ahorita en si podría ser una asamblea de plenos poderes y no. En teoría, hoy la Corte Constitucional nos ha dicho con diversos dictámenes esto no es posible, pero ya instalada la constituyente, no creo que haya un órgano de control que le pueda decir que no. Usted acaba de mencionar la Corte Constitucional. Yo le pregunto, Gabriela, a mí me da la impresión, yo le he comentado, me da la impresión cuando, por ejemplo, no veo claridad sobre un punto de partida de lo que podría ser, digamos, textos concretos a reformar para la futura Constitución. Usted dice, es cierto, tiene que instalarse la constituyente, habría que comenzar a trabajar en aquello. Pero el proponente, que es el que quiere impulsar una constituyente, seguramente debería tener, creo yo, un proyecto, al menos un borrador. Algo. Dicen que no tienen, que después del 16 de noviembre el país lo va a conocer. A mí me parece que la verdadera joya de la corona es la Corte Constitucional. ¿Ya? Y yo tengo la tesis de que gane quien gane, se instale la constituyente, no me cabe duda que se van a declarar de plenos poderes quien tenga la mayoría, y lo primero que van a hacer es disolver la Corte Constitucional porque a todo el mundo le resulta incómoda. ¿Usted qué opina? Yo creo que... ¿Usted cree que es la joya de la corona la Corte? Yo sí creo que ahí le doy la razón en ese caso, porque la Corte, si es que vemos el real rol que tiene la Corte a través de la Constitución, es un rol súper político. Lo que pasa es que la Corte se ha encargado tal vez de resolver otros temas, pero su rol principal es un control político. Cuando hace la suerte de control político, inclusive yo creo que dependiendo del tema, ha sido un poco más, digamos, buena en el sentido del apoyo o no ante las peticiones, ¿no es cierto?, del gobierno. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque ha habido ciertas ocasiones donde ha sido súper tajante y en ciertas ocasiones donde esperábamos un dictamen un poco más en firme, ¿no es cierto?, donde no ha topado, digamos, la profundidad del caso. Esto no quita en que sigue siendo un órgano de control que no es... beneficioso tal vez para quien gobierna, y probablemente lo que ahí sí se ha conversado, ¿no es cierto?, es devolver a una Corte Suprema y hacerla una sala constitucional. Yo no estoy de acuerdo personalmente ahí sí con este tema, pero veo esto como una posibilidad real que suceda, ¿no? ¿Qué decir sobre las otras preguntas? Y también, incluso usted que es politóloga también, ¿cómo se ha manejado incluso la campaña? ¿Cómo han percibido la campaña? No solo sobre la pregunta de la Asamblea Constituyente, sino sobre las otras tres. Yo creo que aquí ha sido interesante porque el gobierno no necesariamente ha hecho una campaña directa, yo diría más bien que ha sido una campaña indirecta. Mensajes comunicacionales que han salido, por ejemplo, esta semana, la cárcel del encuentro, ¿no es cierto?, un poco de, diría yo, buquelismo en el sentido de cómo han trasladado también a las personas privadas de libertad hacia este lugar, y sobre todo a grandes figuras políticas como ha sido Jorge Glass o Pablo Muentes. Entonces esto nos recuerda, yo le empato ahí, por ejemplo, con el discurso del presidente en torno a quién podría ser sus candidatos a la constituyente. Llevo a Pablo Muentes, llevo a Jorge Glass en estos grandes casos como Metástasis, por ejemplo, los meto ya en la cárcel del encuentro, pero al mismo tiempo ya anuncio que probablemente una de mis constituyentes va a ser la exfiscal Diana Salazar. Entonces eso para mí tiene un mensaje político sumamente importante, en el sentido de no solo he depurado, ¿no es cierto?, el sistema, digamos, de penitenciario y he hecho todas estas reformas para organizar un poco ahí el tema de criminalidad, sino que ahora tengo la oportunidad de refundar el país. Sí creo que ahí el tema de heroísmo, por lo menos de la ex fiscal, le juega bastante a favor al gobierno en ese sentido, de tener ahí un buen cuadro, y pues ya el resto de cuadros también que lo va anunciando el presidente a lo largo del tiempo y que han sido constantes, digamos,
que han apoyado el tema de la constituyente, el mismo José de la Gasca ha sido uno de los promotores principales y ayer el presidente ya lo ha nombrado también como posible constituyente. Entonces, esos han sido los mensajes comunicacionales. Esos mensajes no se han visto tal vez desgastado por esa otra parte, es decir, claro, traslado a los delincuentes de mayor peligrosidad a la cárcel del encuentro, pero la cárcel del encuentro tiene el 30% de construcción, es decir, no han desgastado, tal vez no hay una contraposición ahí. Tal vez en algún punto, pero para el votante tal vez que está indeciso y que todavía quiere ver si es que hay reformas que le ayuden a tener un país un poco más vivible, porque yo creo que ahora los ciudadanos sobrevivimos en el Ecuador, ya no es un espacio vivible. Creo que esa es el mecanismo también de jugar con el tema esperanza, ¿no? Entonces, si es que yo ya veo que estoy haciendo resultados, no importa que no esté completo, pero ya estoy haciendo resultados, ya estoy cumpliendo con ciertas temáticas y estoy mostrando que soy capaz de, y que tal vez aquí en mensajes, ¿no es cierto?, la mano dura que se viene, probablemente eso a mí me da la oportunidad también de posicionarme en el imaginario político de ese votante y tener esos votos, ¿no? Ok, ¿qué decir sobre las otras preguntas también y sobre esa posición, digamos, de las bases militares, el presupuesto para partidos políticos y la reducción de asambleístas? Yo creo que por lo menos el tema de reducción de asambleístas y el presupuesto, financiamiento público a partidos, son dos preguntas que enganchan mucho. Tal vez, como menciono, igual no es como el trasfondo del problema. O sea, no podemos pensar, por ejemplo, en que calidad es igual a cantidad. Y no estamos resolviendo el problema de fondo, pero claro, digamos que ayuda a solventar ciertos problemas que sí hay dentro del sistema de partidos. ¿Qué es lo que pasa? Que son preguntas también que venden bastante. La ciudadanía en general está... A ver, si es que vemos datos de la POP de los últimos años, la Asamblea Nacional es una de las instituciones con menos credibilidad dentro del Ecuador. Entonces, fácilmente tener una pregunta donde la mayoría de los ciudadanos digan, sí, de verdad tenemos que resolver los asambleístas que no cumplen con su trabajo, los partidos que no invierten donde deberían, no tenemos cuadros políticos, este es el resultado y esto nos va a permitir cambiar la situación. Por supuesto, pongan la pregunta, ¿no es cierto?, que muy probablemente nadie te va a decir no estoy de acuerdo, a menos que hagas un análisis profundo y veas los en contras. En el tema de las bases creo que es la que más ha tenido dificultades, es la que le ha tocado explicar un poco qué va a pasar con Galápagos, es un poco la que más ha tenido que pelear. Creo que en el tema de bases se dieron un balazo al pie al mencionar a Balta. Ya, y el presidente lo hizo en 3 entrevistas. Lo hizo con Miguel Rivadeneira, lo hizo con Fernando del Rincón, lo hizo en Radio Centro de Guayaquil, hasta que tuvo que recular con Milton Pérez en Teleamazonas y decir, no, Baltra no. Pero ya, creo que el daño ya estaba hecho. Y no solo eso, sino decir también que no decía la pregunta bases militares cuando la pregunta específicamente claro, nos dijo, había que leer bien, y yo leí bien 3 veces y dice bases militares extranjeras, ¿no? Sí, digamos que ahí un poco el abanderamiento de nuevo va hacia el tema, ¿no es cierto?, de la lucha contra el narcotráfico, que es una realidad, que es incontrolable en temas marítimos, por supuesto, que necesitamos mecanismos, ¿no es cierto?, de inteligencia que nos ayuden sobre todo en el control, por supuesto. Ahí un poco tal vez era el cómo, pero sin embargo, dentro de las últimas encuestas que vi antes de que se cierre justamente, digamos que al menos las encuestadoras que estaban registradas y dentro de este análisis, pues no dan tanta diferencia en torno a estas preguntas. Todavía hasta la semana pasada tenían una alta oportunidad las preguntas. Yo lo único que menciono como siempre es, dependerá del voto en el momento del voto. El ciudadano siempre elige a último momento cuando está con la papeleta al frente. Entonces, yo personalmente no me confío tanto en el tema de encuestas. Yo sí espero al día de las votaciones para poder ver si es que se marca o no una tendencia. Aquí, aparte, en Ecuador puede ocurrir cualquier cosa de un día para el otro, ¿no? Así es. Y eso podría marcar también la diferencia. Así como en este momento, yo creo que todo el mundo está bastante relajado. Les han dado también un buen show. Ha coincidido, ¿no es cierto? Parece que no fuera político, pero termina siendo político. No, termina siendo político. Ya, entonces ha coincidido, todo es político, ha terminado coincidiendo con la semana justo electoral y la gente sale en todo caso relajada, tranquila, contenta a votar, pero puede pasar lo que sea de aquí a 2 días. Entonces, y con esto cierro. ¿Y si el presidente pierde la consulta? Si es que el presidente... ¿Qué pasaría ahí en estos escenarios? Porque usted sabe que en un proceso de estos se gana o se pierde, punto. Aquí no hay empate, se gana o se pierde. ¿Y si el presidente pierde? Si es que el presidente pierde, yo creo que esa es una pérdida de poder importantísima para el gobierno. O sea, le queda el legislativo, pero la recuperación ahí de la credibilidad, si es que pierde, a ver, vamos a pensar que las consultas populares son un termómetro político. Significa que si es que tú ganas la consulta popular, tu termómetro político está alto y tu credibilidad en la ciudadanía está alta.
Si es que pierde, significa que la ciudadanía no tiene esa confianza en el presidente. Hagamos dos comparaciones. 4 de febrero del 2018, la consulta de Moreno, el 7 veces sí. Febrero del 2023, las 8 preguntas de Lazo, que perdió las 8 preguntas Lazo. Yo creo que esa puede ser una comparación en uno en otro sentido. Ahí la gran diferencia probablemente es que con el presidente Moreno estabas tratando de salir de un régimen y, digamos, marcaba una diferencia hacia un retorno hacia la derecha, si es que quieren salir de este proceso largo que habíamos tenido desde el correísmo. Pero con el presidente Lazo, yo creo que si es que él quería haber ganado esa consulta, debía haberla hecha después del tema de vacunación, donde sí tenía, digamos, apoyo popular, tenía el 60% de credibilidad. Cuando él hace la pregunta, tiene el 13%. Entonces, imposible que gane una consulta de esa manera. Que no es el caso de Noboa, que tiene sobre el 40%. Que se mantiene y se ha mantenido a lo largo de 2 años, pese a las 4 o 5 crisis que hemos tenido dentro del gobierno del presidente Noboa, se ha mantenido con una alta credibilidad. Entonces, ¿tiene oportunidad de ganar esta consulta? Muy probablemente sí. O sea, sí quiero ser muy honesta en una cosa. Nosotros podemos estar aquí debatiendo sobre las preguntas, el sí, el no, favor y contra, pero la mayoría de los ciudadanos no lo hace. La mayoría de los ciudadanos no va leído a tomar una decisión. Va en función a qué tanto le parece que hay gobernabilidad, la simpatía, qué tanto le resuelve el gobierno en su día a día. Ese es el real votante ecuatoriano, no el que lee, no el que se instruye. ¿Y cómo se va a definir? Claro, es que dicen aquí o solo gana o solo pierde, pero ¿cómo se define qué es ganancia y qué es, digamos, o qué es perder, verdad? Porque ¿cuántas preguntas debería ganar el presidente para considerar que es ganador en eso? Para mí la más importante es la D. Es la constituyente. La Asamblea Constituyente. Porque yo digo, si pierde las otras 3 del referéndum, le queda la carta de la constituyente. Es que no necesita ganar las otras. Por Porque eso. si ya hace la constituyente, no necesita Ya las otras 3 preguntas. Exacto, ahí estamos completamente de acuerdo. Gaby, gracias por el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Gabriela Guerrero, politóloga, hablando sobre su postura respecto de la consulta popular. Está claro, Gabriela cree que la constituyente es una buena oportunidad para establecer esto que ha denominado el contrato social. 2 visiones que hemos tenido, primero Jerén Noriega y ahora Gabriela Guerrero. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.